Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Ramiro Ávila Santamaría. Él fue juez de la Corte Constitucional, es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor Ávila, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión sobre qué es lo que está ocurriendo en este momento con la justicia en el país. Hay advertencias de una nueva metida de mano en la justicia ecuatoriana. Esto lo ha dicho el propio presidente de la Corte Nacional luego de haber sido suspendido, pero sería importante tener sus criterios sobre lo que está aconteciendo en este momento, en este conflicto entre el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, el titular de la Corte suspendido, los presidentes de las Cortes provinciales amenazados de iniciarse una investigación en contra de ellos. ¿Cuáles son sus criterios? Muy buenas noches. Primero, un saludo cordial a Antena 1, a usted, a todas las personas que nos están escuchando en Cuenca. Para mí es un honor enorme estar con ustedes. Fíjese, a mí me parece en general que el drama del país es que no permitimos que las instituciones puedan trabajar y puedan organizarse y consolidarse. Lo que está pasando a mí, me parece, en el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional, me parece que es inadecuado, me parece sí que hay una intromisión. Creo que la medida que se está tomando, sacar al presidente de la Corte Nacional, con todo lo que representa a un presidente de una alta corte por 2 denuncias, no sé si son fundadas o no, pero me parece que es una medida excesiva. Al Ecuador no le hace falta más inestabilidad. Y no solamente es la Corte Nacional. Fíjese usted ahora con la presidenta de la Asamblea. Otra vez hay un cambio de una primera autoridad. Uh-huh. Lo mismo pasó en su momento con la Contraloría General del Estado y lo mismo con la Defensoría del Pueblo. Lo mismo con el Consejo de Participación. O sea, todo esto, usted, cuando uno mira desde afuera, me parece a mí, una intromisión en general en la institucionalidad estatal. Las medidas de sacar a una cabeza, hay que pensarla, de una cabeza de una institución pública, me parece que hay que pensarla varias veces porque el efecto es mucho peor de lo que motiva la sacada de la autoridad. Ahora, doctor Ávila, Doctor Ávila, usted dice no permitimos. ¿Quiénes no permitimos? Las organizaciones políticas. Hay intentos efectivamente de tomarse la justicia, de tomarse el poder. ¿Quiénes? Por un lado se habla del gobierno a través del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado se habla del correísmo a través de quien está al frente. Le acabábamos de escuchar al recientemente removido titular de la Corte del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia de la Azuay. ¿Quiénes no permitimos que las instituciones hagan su trabajo? Yo en general, y esto le digo ahora que estamos celebrando los 200 años del Bicentenario, si usted mira en perspectiva la historia de nuestro país, y uno de esos reflejos es que tenemos más de 20 constituciones, y en cada una de esas constituciones la gran mayoría tenían una cláusula al final que decía: por última vez se cambia a las cabezas de la Corte, al presidente de la República. A mí me parece que es la clase política. El gran problema que tenemos es una clase política que tiene una mirada absolutamente a corto plazo, y a corto plazo además agravada con que lo único que le interesa son los intereses del grupo al que representan. No le importa el país en términos de las personas que más necesitan, el pueblo, la soberanía, ni tampoco los proyectos a largo plazo, que son los que se necesitan para salir de la pobreza, de la desinstitucionalización, para profundizar la democracia, para tener más participación, para tener mejor distribución de la riqueza. Entonces, acá sí se puede identificar sin duda al correísmo, se puede identificar al partido que está ahora gobernando. Todos, digamos, están mirando su pequeña parcelita y están mirando además el beneficio personal o de grupo pequeño aquí a un año, a 6 meses. Es un desastre. A mí me parece que esto de estar preparando el camino posiblemente para una reestructuración más grande no es adecuado. Hemos tenido
Si usted mira los últimos 20 años de la democracia, o sea, desde que cayó, digamos, Bucaram, Maguad, Lucio, y después de ese desastre que fue el autoritarismo con Correa, o sea, me parece que el país no está avanzando y la clase política no contribuye a que avancemos. Ahora, doctor Ávila, ¿qué rol ha jugado en este contexto que usted nos pone la Corte Constitucional? Al parecer ha terminado siendo la mediadora, además de una serie de conflictos políticos, y vemos que ahora todo pasa por la Corte Constitucional, y quizás eso es un síntoma de que algo más está ocurriendo, de que algo está mal. A mí me parece que la Corte Constitucional ha tenido, digamos, una suerte de haber podido tener personas que tienen, no tienen intereses políticos en términos partidistas. Dos, que son, me parece a mí, personas que tienen capacidad jurídica para resolver problemas jurídicos y políticos que son complejos. Y tres, que han podido preservar su independencia. Pero a mí me parece que esto es excepción, esto es absolutamente excepcional. Y además hay una cosa que me da pena con la Corte, y me da pena que la Corte no ha llegado todavía a institucionalizarse, sino que todavía depende de la buena o mala voluntad de las personas. Y esto no debería pasar en el país. Acá debería el país funcionar porque las instituciones son sólidas, porque la democracia es representativa, y resulta que las instituciones funcionan bien o mal dependiendo de la formación de la gente que le está conformando. Ojalá que la Corte siga ejerciendo, digamos, este rol con independencia y cumpliendo las funciones de la Constitución, pero lastimosamente es excepcional. Ojalá le permita el país. A mí, cada vez que le cuestionan a la Corte en términos políticos, en el sentido de que insinúan que hay corrupción o algo así, me parece que es tratar de meter otra vez en este remolino de desconfianza y de pescar en río revuelto. Ojalá lo que está pasando en la Corte sea un ejemplo para otras instituciones, pero yo insisto, la clase política no permite la estabilidad democrática e institucional. Esto está pasando en todas las instituciones. A mí me da una tristeza enorme, y esto parte también porque tenemos partidos políticos sin ciudadanía, tenemos elecciones en donde todo es un gran mercado electoral y gana y tiene un partido, la persona que tiene la capacidad de financiar. Están involucrados ahí intereses de grupos de poder, y para colmo tenemos ya evidentemente narcotráfico en el país, y el país es, digamos, un lugar de salida, y tenemos sicariatos. O sea, me parece que es un drama terrible el que estamos viviendo. Doctor Ávila, volviendo quizás al caso puntual o al tema puntual de lo que está ocurriendo con la Corte Nacional de Justicia, con la situación de su presidente, ¿hasta dónde cree usted que esto va a llegar? La acción presentada por Saquicela no fue aceptada. Él ha advertido, ha anunciado que avanzará en otros procesos. Acabamos de escuchar la posición ya determinante de Hernán Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana, de que no se dará paso a la elección de este vocal. Hay ahí una irregularidad, una ilegalidad. ¿Hasta dónde puede llegar este tema? O sea, a mí me parece que el error es haberle sacado al doctor, al abogado Saquicela del lugar donde está. Ahora, la pelea que se está dando acá me parece que es una pelea a través de mecanismos constitucionales. Va a llegar algún rato a la Corte. La Corte no debe ser el árbitro que dirime conflictos de carácter institucional o político. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Todo está en este momento llegando, y como mediador final a Corte Constitucional. ¿Y sabe cuál es el riesgo que se le pone a la Corte? Es que se le pone a la Corte, o se le empuja que sea un actor político, cuando tiene que ser un actor imparcial sobre conflictos de carácter constitucional. Acá, por ejemplo, lo que está pasando en la Asamblea, lo que está pasando con la Corte Nacional, al final me parece que ahí hay malos funcionamientos de carácter institucional. Me parece que hay unas malas decisiones, y que esas decisiones llevan como bola de nieve a seguir aumentando el caos político y también jurídico. Entonces, se utilizan los mecanismos constitucionales para defender puestos institucionales cuando están hechos para defender
violaciones a los derechos. Entonces aquí, este caos, digamos, uno diría que la solución es llamar a la sensatez, pero me parece que esto es lo que no hay en la clase política. ¿Por qué hace esto? Yo me he preguntado, ¿por qué hace esto el Consejo de la Judicatura por dos denuncias que además, digamos, en términos de la trascendencia que tienen o en términos de lo que implica votar a un primer personero de un poder del Estado, me parece que no hay justificación? Y entonces uno se pregunta, ¿qué interés atrás hay político para esto? Entonces y viene la sospecha. ¿Y qué es lo que usted sospecha? Bueno, yo no sé, yo no tengo información, pero sin duda a mí se me ocurre que hay algo que está atrás, que no es transparente y que habla de este sistema en donde las influencias de carácter político o las influencias por motivación económica, las dos son corrupción, porque si se toma decisiones basado no en el derecho, sino por una influencia distinta, me parece que eso es corrupción. Y ahí algo hay. Si no me explico. ¿Por qué los dos, el señor Murillo y el señor Saquicela, aparecen en un momento con el señor Lasso y parece que la institucionalidad están pidiendo, con esta cuestión del habeas corpus en su momento, y de pronto, no mucho tiempo más tarde, les tenemos a los dos enfrentados políticamente, casi como que fuera un conflicto patriarcal entre dos machos que se están peleando por personal. No entiendo. Pero sí, a mí me parece que hay alguna fuerza que es ajena a lo jurídico, a lo institucional, que está moviendo estas fichas hacia algo que está generando, a mí me parece, un caos indeseable y también inaceptable. Ahora, doctor Ávila, ¿usted considera que hacer reformas en el Consejo de la Judicatura, en reestructurar el sistema de justicia, el repensar si debe o no sostenerse el Consejo de Participación Ciudadana, o igualmente hacer reformas como por ejemplo en la designación de autoridades, podría ser un camino para alcanzar ya de una vez esta independencia en la justicia, que ha sido un problema que nos ha venido preocupando por años? Espera, tres comentarios daría. El uno es que me parece, por este problema de desinstitucionalización que tiene el país, me parece que no es una cuestión de reformas. Si las personas son corruptas o las personas piensan a corto plazo y en sus intereses particulares, me parece que cualquier sistema de designación es un sistema que está condenado al fracaso. Ecuador ha experimentado todos los sistemas de designación de jueces y de autoridades que uno pueda imaginarse, y todos han fracasado. Otra vez dependemos de la buena o mala voluntad de quienes conforman las instituciones, la primera. La segunda, el Consejo de Participación sí me parece que es ahora el nudo gordiano, porque a través de ese consejo se estructura todas las autoridades del Estado que no son de elección popular. Y me parece que lo que ha demostrado el correísmo fue que si se toma el Consejo de Participación, te tomas del Estado o gran parte del Estado. Entonces, ahí uno dice, ¿dónde hay menos posibilidades de que existan pactos o acuerdos oscuros? En un lugar donde hay 5 personas que supuestamente entran por méritos, pero sabemos que además entran por motivaciones políticas, o en una asamblea donde hay más posibilidades de que exista escrutinio y más visibilidad. Yo creo que sin duda el Consejo de Participación es una de las instituciones que tiene que desaparecer. O sea, me parece que ha demostrado que es fatal su rol y que no ha funcionado. Esto me parece clarísimo. Y la última cosa, el último y tercer comentario que quisiera hacer es que la independencia, que es uno de los atributos más importantes de la función judicial en particular, porque la función judicial es, en último término, la garante de que las normas se cumplan y también es la garante de los derechos de las personas, y tiene que gozar de independencia. Y esa independencia no solamente es un derecho de las personas, sino que también es un derecho de los jueces y juezas. La independencia no solamente depende de si es que a nivel externo hay gente que está presionando, sino también de que los jueces y juezas no se dejen presionar. Y ahí entramos con la cultura jurídica, que es otro problema en este país.
Nosotros tenemos, creo que los abogados y abogadas hemos fallado al país y creo que también, como toda la clase política, a nosotros nos ha movido otros intereses súper a corto plazo, el interés de la remuneración pequeña, el interés, y no hemos estado pensando, digamos, en un sistema jurídico que ayude a que este país salga adelante. El abuso de las acciones constitucionales, el abuso de los recursos que están digamos, todo es, para mí es tan triste esta entrevista que usted me hace, porque en el fondo creo que a mí me da una desazón sentir que la democracia sigue como a la deriva. Ahora, doctor Ávila, lo que usted manifiesta realmente debe preocuparnos, porque parecería que es un camino sin ninguna esperanza. Lo único que nos queda parecería es esperar que las personas cambien, y eso ya no está en las manos de nadie, y quizás esto genera cada vez más desconfianza en la justicia, y esto genera una cadena hacia abajo que nos llevaría incluso a pensar la incidencia que todo esto tiene en todos los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Sí, vea, si a mí me da algo de esperanza vivir en este país, tiene mucho que ver con los movimientos sociales emergentes que hay en el país. Me parece que si hay un grupo, si hay una generación de personas que están reclamando, por ejemplo, por la conservación de las fuentes de agua, Cuenca, La Suay es un ejemplo. Veo mujeres amazónicas que están luchando por la autonomía en sus territorios y por no extractivismo. Veo movimientos de ciclistas que aquí, por ejemplo, en algunas ciudades están pidiendo por una movilidad distinta. Me parece que hay jóvenes que están luchando por ideales. El movimiento feminista me parece que es tremendamente importante, y esa lucha que tienen por la autonomía y la soberanía en el cuerpo. O sea, hay movimientos sociales que dan esperanzas de que el mundo puede cambiar. Yo no tengo confianza en la clase política en absoluto, tengo mucha confianza en los movimientos sociales que digamos que están aquí en el Ecuador, que se manifiestan de múltiples formas y que están pensando en un mundo diferente. Yo tengo mucha esperanza en estas nuevas generaciones. Solo espero que tengan la capacidad y también la valentía de incurrir en la política. La política está tan desprestigiada en nuestro país que nadie quiere formar parte de un partido político porque es casi sinónimo de corrupción. Y me parece que esta es quizás uno de los peores legados de la política tradicional ecuatoriana. Ahora, doctor Ávila, quizás para ir cerrando, y a propósito del tema que usted abordó, el tema ambiental, y colocando como ejemplo la ciudad de Cuenca con lo que fue la consulta popular, tenemos una consulta para usted y nos solicitan su criterio jurídico respecto de los resultados de esta consulta, y una polémica en la que nos hemos enfrascado aquí en Cuenca, en La Suay, respecto de si estos resultados son a futuro, es decir, desde que se llevó a cabo la votación, y esto implicaría que los proyectos que ya fueron entregados, quizás los que más nos preocupa además, que son Río Blanco y Loma Larga, continuarían. Mi criterio personal, eso por supuesto, ya no soy parte de la Corte Constitucional, y por supuesto mi opinión no tiene la autoridad de una función pública como esas. Mi criterio personal es que la consulta rige a futuro. Y esto quiere decir que si es que hay licitaciones que se hicieron en el pasado, digamos, esas licitaciones son válidas, o concesiones mineras, pero si es que no hubo ninguna actividad de extracción, de prospección o cualquier actividad minera, a pesar de que existe la concesión, esas están vedadas. Ese es mi criterio. Es decir, en términos jurídicos pueden tener un título válido, pero desde la consulta en adelante no se puede hacer ninguna actividad en los lugares que están protegidos, y en particularmente las fuentes de agua. Me parece a mí que de facto, de hecho, no se puede realizar más actividades desde la consulta. Esto es mi criterio personal. Bien, queremos agradecerle, doctor Ávila, por haberse dado este tiempo y haber podido conversar en esta noche. Ha sido el doctor Ramiro Ávila Santamaría, ex juez de la Corte Constitucional. Buenas noches, gracias por la Buenas noches. Antena 1 Radio Video.